Hola chiquillos, hola chiquillas. Les habla la profesora Carolina Chacón y junto al profesor Mauricio Urrutia vamos a desarrollar la guía 2. Esperamos que les pueda servir y que puedan despejar las dudas y puedan comprender de a poquito conceptos de álgebra. Esta guía tenía dos objetivos. El primero es utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, formular reglas y construir ecuaciones. Este objetivo esperaba que ustedes pudieran desarrollar la habilidad de representar por medio de elegir o elaborar representaciones pictóricas y simbólicas de acuerdo a las necesidades de la actividad y representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. El segundo objetivo es mostrar que comprenden las operaciones de expresiones algebraicas reduciendo términos algebraicos y multiplicando expresiones algebraicas. Este objetivo esperaba desarrollar la habilidad de argumentar y comunicar por medio de describir relaciones y situaciones matemáticas usando un lenguaje matemático, aplicando reglas y propiedades, y también realizar demostraciones simples de resultados e identificar una demostración. El primer objetivo, para poder lograrlo, vamos a recordar lo que es el lenguaje algebraico y el lenguaje cotidiano. El lenguaje algebraico es solamente una combinación de letras y números. Y el lenguaje cotidiano es el idioma en el que nosotros leemos y en el que escribimos. Es el lenguaje como nos comunicamos. Consideremos el siguiente ejemplo. En la imagen nosotros les presentamos una manzana, que el lenguaje cotidiano usted lo puede leer y escribir como manzana, y el lenguaje algebraico lo podemos representar por medio de la letra inicial de esta manzana, que sería M. Si tuviéramos una pera, podríamos representarla por la letra P, y así con todas las letras del abecedario, y comúnmente nosotros usamos la letra X como una incógnita, que va a representar, en este caso una manzana, que va a representar un número cualquiera, que va a representar cualquier expresión que nosotros no conozcamos. Si observamos acá tenemos 4 manzanas, por lo tanto el lenguaje cotidiano sería 4 manzanas y el lenguaje algebraico 4M. Estas M las podemos descomponer en M más M más M más M. También podemos tener otro ejemplo de una manzana dividida en dos. Si nosotros nos ponemos en la situación de que estamos con una amiga y que que tú tienes una manzana y la quieres repartir entre dos personas, ¿qué harías con la manzana? La divides en dos. Por lo tanto, la manzana partida por la mitad va a ser representada algebraicamente como m partido por 2 o un medio de la manzana. Observemos acá, la actividad 1 dice representa las siguientes situaciones con una expresión algebraica. Entonces la habilidad que deseamos lograr es la habilidad de representar el cuádruple de un número, la diferencia de dos números, la tercera parte de un número, el producto de dos números. ¿Cómo podemos representar esto? Primero tenemos que tener claro qué quiere decir cada una de estas expresiones. Si decimos el cuádruple de un número, tenemos que pensar siempre que ese número no lo sabemos. Como es una incógnita, podemos usar cualquier letra. Consideramos que la incógnita que vamos a usar es la letra X. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con esa letra es multiplicarla por 4. Y eso sería el cuádruple de algo. Quedaría expresado como 4x. La diferencia de dos números, la diferencia se define como la resta entre dos números. Por lo tanto, si consideramos dos números cualquiera que no conocemos, que pueden ser x e y, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a restar. La tercera parte de un número quiere decir que es un número dividido en tres partes, como el ejemplo de la manzana. Cuando yo les decía, tienen una manzana y yo quiero la mitad de ella, la divido en dos. Si quiero el tercio de la manzana o la tercera parte, la tendré que dividir en 3. Por lo tanto, es el mismo número x dividido en 3 o un tercio de x. Cuando estoy hablando del producto ahora de dos números, estoy hablando de
la multiplicación entre dos números, que pueden ser cualquier número, X, Y, A y B, que al multiplicarlo quedan expresados como X por Y. Cuando estamos hablando de letras, nosotros no ponemos el por, solamente las dejamos juntas, X e Y. Esa era la actividad 1. Había que tener un poquito de conceptos de álgebra, de representación, de entender que no sabemos el número específico. Entonces, cuando no sabemos el número, representa un incógnito. En este caso va a ser la letra X. La actividad 2 dice, une con una línea cada enunciado con su equivalente en lenguaje algebraico. En este caso también estamos representando. Si observamos acá, tenemos que unir a mitad de un número, el triple, de un número menos 5 unidades, el número anterior a un número entero, el número posterior a un número entero, el cuadrado de la suma de dos números y el doble de la suma de tres números. Para ello, vamos a descomponer este ejercicio y vamos a hacer todo por partes. También vamos a considerar que vamos a tomar como X nuestra letra, que también puede ser la N, puede ser la A, la B, la C. Si observan acá, tenemos A, B, C, tenemos X, Y, N, X, N y M, ¿ya? Entonces dice la mitad de un número. Tenemos que buscar dentro de las alternativas en el frente cuál de ellos nos puede servir. La mitad de un número es el número dividido en 2. Por lo tanto, esta expresión cotidiana debería estar unida con la expresión m partido por 2. El triple de un número menos 5 unidades. ¿Qué tengo que hacer? El triple de un número significa que voy a multiplicar ese número por 3, un número que no conozco, y luego le voy a restar 5. Entonces lo más importante es entender que cuando dice de algo, es que nosotros tenemos que desarrollar el triple de ese algo, y ese algo era un número. Y luego a eso le tengo que restar 5 unidades. Entonces, la expresión que está relacionada con este lenguaje cotidiano es 3x menos 5. Luego dice cuando nos piden el número anterior a un número entero. Cuando estamos hablando de algo anterior, significa que es el antecesor de ese número. Supongamos que tenemos un número X, el antecesor de ese número va a ser X menos 1, siempre es restando 1. Igual que cuando nos enseñaban que el antecesor de 5, por ejemplo, es el 4, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando 1. Por lo tanto, la expresión que está relacionada con la letra C es n menos 1. Recuerden que podemos usar cualquier letra cuando estamos hablando de un número. Luego dice el número posterior. Cuando estamos hablando de posterior es el siguiente. Por lo tanto, sería el sucesor de un número o el número más 1. Cuando hablamos del mismo número, va a ser un número cualquiera, pero sumado más 1. En este caso, n más 1. Y finalmente, me faltan dos. El cuadrado de la suma de dos números. Estos dos son súper importantes, porque acá, si leemos, dice el cuadrado de la suma de dos números. Aquí tener mucho cuidado y tener una buena comprensión lectora. El cuadrado de la suma, por lo tanto tenemos que primero sumar dos números, que van a ser X e Y, y luego a eso tenemos que elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, lo más importante primero es sumar esos dos números que no conozco y luego elevarlo a 2. ¿Cuál expresión es? Esta que dice que yo sumo dos números y luego los elevo a 2. Recuerden que el paréntesis me está diciendo que yo tengo que primero desarrollar la suma y luego elevar al cuadrado. Y finalmente el doble de la suma de tres números. Nuevamente vuelvo a explicar lo mismo, dice el doble de la suma de tres números. Si me están diciendo el doble de, significa que primero tengo que desarrollar esto que está acá, la suma de tres números. ¿Qué números son? No lo sé. Entonces yo puedo decir A, B y C, y a ese resultado lo voy a multiplicar por 3. Perdón, en este caso por 2 porque es el doble. Entonces uno dice el doble de la suma de tres números. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto?
vamos a unir la mitad del número con m más 2, m dividido 2. Vamos a unir el triple de un número menos 5 unidades con la expresión 3x menos 5. El número anterior a un número entero con n menos 1. El número posterior a un número entero con n más 1. El cuadrado de la suma de dos números vamos a unirlo con esta expresión. Recuerden siempre que dice de la suma de dos números, entonces sumo y elevo al cuadrado. Y finalmente el doble de la suma de tres números. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar tres números y multiplicarlos por 2. Si se dan cuenta, acá nosotros desarrollamos la habilidad de representar porque tenemos que del lenguaje cotidiano transformar a un lenguaje algebraico para poder unir. Vamos a llegar a la actividad número 3. En esta nos piden completar la siguiente tabla identificando coeficiente numérico, factor literal de un término algebraico. Si observamos acá la tabla, nosotros tenemos un término, tenemos que considerar que queremos saber su signo, su coeficiente numérico, un factor literal y el grado. El grado es la suma de los exponentes. Vamos a hacer un ejemplo. 5 tercios negativo o menos 5 tercios, r elevado a 6 wx. En este caso, si nos damos cuenta, es solamente para saber el signo, es observar si es positivo o negativo. Cuando es negativo va a ir el signo menos y cuando es positivo puede ir el signo más o puede que no haya ningún signo. Comúnmente el signo positivo uno lo omite y deja expresado solamente el número. En este caso el signo de esta expresión es negativa. Luego observamos que esta expresión tiene un coeficiente numérico, que es todo el número que está adelante de la expresión que tiene letras. En este caso el coeficiente numérico es menos 5 tercios. Luego tenemos el factor literal, que es todo lo que acompaña que tiene letras. R a la 6, W y X. Son todas las letras con su exponente. Y finalmente el grado, que es la suma de todos los exponentes de las letras. Observemos que la letra R tiene elevado a 6, la letra W está elevada a 1, la letra X está elevada a 1. Entonces, al sumar 6 más 1 más 1, el grado de esta expresión es 8. Nos vamos directo a la tabla. En la tabla vamos a tener que el signo de esta expresión es positivo, que el signo de esta expresión es negativo, que el signo de esta expresión es positivo y que en este el signo es negativo. Esta parte es la más sencilla. Luego vamos a considerar el coeficiente numérico. Esta parte considera la parte numérica de la expresión. Acá vamos a considerar que el coeficiente numérico de esta expresión va a ser 43, acá va a ser menos 1. ¿Y por qué menos 1? Recuerden que cuando no hay ningún número delante de las letras, significa que es un 1. Y como es negativo, es un menos 1. Acá tenemos un coeficiente numérico de 0,4 y tenemos un coeficiente numérico de menos 4 quintos. Si ahora observamos el factor literal son las letras con sus respectivos exponentes. En este caso, el factor literal es a elevado a 2, b elevado a 4, c. Acá es m elevado a 3, n elevado a 6. Si observan acá es x elevado a 5, y elevado a 1 o y solamente. Y finalmente b elevado a 4 y w. Nuevamente, repito que el grado es la suma de los exponentes. Sumemos. 2 más 4 más 1 nos va a dar como resultado 7. Comúnmente uno se puede equivocar acá y decir que es 6 porque no cuentan el grado de la letra C. Observemos la segunda. Sumamos 3 más 6, 9. En la tercera, 5 más 1, 6.
Y finalmente, 4 más 1, 5. Recuerden siempre que cuando no tengo un exponente es un 1. En esta parte, que es la actividad número 4, nosotros les vamos a pedir que muestren que comprenden las operaciones de expresiones algebraicas, reduciendo términos algebraicos y multiplicando expresiones algebraicas. La habilidad que vamos a desarrollar es la habilidad de argumentar y comunicar. Para comenzar, dice la actividad número 4 que van a reducir las siguientes expresiones algebraicas. Reducir las expresiones algebraicas consiste en sumar o restar términos algebraicos con igual factor literal. Por eso era importante la actividad anterior, porque en la actividad anterior nosotros recordábamos lo que era el factor literal. El factor literal es súper importante para poder nosotros sumar. Necesitamos saber cuáles son iguales para nosotros sumar o restar. Cuáles tienen igual factor literal. Entonces observemos el ejercicio de la letra A que dice a elevado a 2 más 5a cuadrado menos a cuadrado menos 2a cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es, por parte del ejercicio nuevamente, vamos a pintar con distintos colores las expresiones que tienen igual factor literal. Observemos acá, a elevado a 2 y b va a ser de color rojo igual que el 2a elevado a 2b, y vamos a pintar de morado el 5a cuadrado y el 9a cuadrado. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos juntar aquellas que tienen igual factor literal. Si nosotros lo juntamos nos va a quedar, observen, esta expresión en rojo menos esta expresión en rojo, esta expresión en morado menos esta expresión en morado. Y luego vamos a sumar o restar, dependiendo del signo, aquellas expresiones que tienen igual factor literal. Si nosotros sumamos y observamos acá, en el ejercicio anterior nosotros conversábamos de que cuando no hay un número, cuando no hay coeficiente numérico, estamos hablando de un 1. Por lo tanto, lo que tenemos es un 1 y está restado con este menos 2. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos los coeficientes numéricos, los sumamos o los restamos. Y luego observamos acá, tengo un 5 al cual le debo restar 9, que me va a dar 5 menos 9 menos 4. También recuerden que cuando sumamos o restamos números enteros, nosotros estamos aplicando propiedades. Y al aplicar propiedades o al recordar que debemos mantener el signo del número con mayor valor absoluto, nosotros estamos de alguna manera argumentando por qué nuestro resultado da menos 4. ¿Ya? Así que es súper importante que nosotros estamos desarrollando esa habilidad en donde estamos incluso demostrando por medio de propiedades. En este caso nos está quedando 5 menos 9 menos 4 y 1 menos 2 menos 1. Recuerde que al sumar o al restar dos números con distintos signos, se mantiene el signo del número con mayor valor absoluto. ¿Ya? Valor absoluto es la distancia que hay del número al 0. Entonces, si yo considero la distancia que hay del 1 al 0 y la distancia que hay del 2 al 0, la distancia es mayor. Entonces uno dice, este número menos 2 tiene mayor valor absoluto, por lo tanto el signo con el que se queda el resultado es negativo. Lo mismo pasa con el 5 y el 9 negativo, que nos va a dar menos 4. ¿Cómo vamos a escribir esto? Vamos a escribir menos 1 a elevado a 2b, mantenemos el factor literal, y en la parte morada nos va a quedar menos 4 como resultado de los coeficientes numéricos a elevado a 2. Ya. La letra B del ejercicio, de la actividad número 4, dice lo siguiente. Tenemos 12xy, 4x cuadrado y, 9x cuadrado y 8xy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pintar lo que tienen igual factor literal, que en este caso es el 12xy
y el 8xy. Y vamos a pintar de otro color las dos otras expresiones que tienen igual factor literal. Luego de eso vamos a ordenar de manera conveniente, juntando los que tienen igual factor literal, en este caso los xy y los x cuadrado y. Si observamos acá, nosotros ¿qué vamos a hacer? Como tienen igual signo, estas dos expresiones se van a sumar y nos va a quedar menos 13. Y en el lado de acá, como estas dos expresiones tienen distintos signos, nos va a dar 4 positivo. Observamos también que se mantiene en ambos casos el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Y en ambos casos quedan acompañados con la letra o con el factor literal. En este caso, 4xy y menos 13x cuadrado y. En la letra C tenemos una expresión un poco más grande, pero volvemos a hacer lo mismo. Pintamos de igual color el 10x cuadrado y el 9x cuadrado y. Y también pintamos del mismo color el 6xy cuadrado y el 2xy cuadrado. Ordenamos de manera conveniente o conmutamos y observamos que al juntar 10x cuadrado y menos 9x cuadrado y, estas expresiones se están restando, ya que tienen distintos signos, y nos va a dar 10 menos 9, que son 1, y vamos a tener también estas dos expresiones que tienen igual factor literal y tienen igual signo, por lo tanto se van a sumar y nos va a quedar en menos 8, ambos acompañados de su factor literal. 1 acompañado de x cuadrado y cuadrado, recordamos que el coeficiente numérico no lo anotamos, igual cuando vimos el ejercicio de la tabla, les explicaba yo que cuando no hay un coeficiente numérico estamos hablando de un 1, si usted le puso un 1 está correcto igual, y 8 negativo acompañado de xy cuadrado. Por lo tanto, lo más importante para este ejercicio es saber cuando tienen la misma letra, los junto, los sumo o los resto, y también tengo que tener claro lo de regla de los signos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en esta actividad nosotros estamos pidiendo que ustedes, estamos pidiendo que ustedes logren la habilidad de argumentar por medio de propiedades que conocen desde antes, como la regla de los signos, como sumar o restar expresiones algebraicas, etc. Para poder hacer eso nosotros tenemos que tener ciertos conceptos previos logrados. Finalmente, en la letra D, en este ejercicio, la dificultad está en que tenemos que recordar que cuando tenemos un signo negativo delante de un paréntesis, ese signo va a cambiar el signo de todos los otros ejercicios de adentro. Entonces, si tenemos, en este caso, tenemos esta expresión que no tiene ningún signo negativo adelante, baja igual, bajan todas sus expresiones. En este que está acá hay que tener ojo, porque miren, el negativo que está acá cambia el signo del 4x, el negativo que está acá cambia el signo y nos va a quedar más 5y, y este negativo va a dejar este signo en positivo. Acá usamos otra regla de los signos. Recordamos la regla de los signos de la multiplicación, porque delante de este hay un 1 negativo que está multiplicando a cada uno de estas expresiones, ¿ya? En esto entonces nos queda, y volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, que es pintar del mismo color aquellos que tienen igual factor literal. Entonces pintamos y juntamos de manera conveniente el 5x con el 4x, el 3y con el 5y y el z con el z. Acá restamos porque tienen distintos signos y nos va a quedar 1. Acá, si observamos, restamos y nos va a quedar 2. Y acá sumamos y nos va a quedar en 2. Observemos.
5 menos 4, 1. Menos 3 más 5, 2. Y 1 más 1, 2. Por lo tanto, 1 acompañado de X, 2 acompañado de Y 2 acompañado de Z. Y vuelvo a repetir que al sumar números positivos o al restar números positivos o negativos, se mantiene el signo del número que tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál de estos dos era mayor? El 5, que es positivo. ¿Cuál de estos dos era mayor con valor absoluto? ¿Cuál de los dos tiene mayor valor absoluto? Es el 5, por lo tanto el resultado es positivo. Y finalmente estos dos son positivos y en este caso da lo mismo que en el mayor porque ambos son positivos. Bueno, eso por mi parte, espero que estén bien. El profesor Mauricio va a continuar con la segunda parte de esta guía. Y con eso me despido.